Listo. A ver, un poco recapitulando lo que hemos estado avanzando, yo les decía lo siguiente, ¿no? Mucho de lo que tenemos que ver cuando abordamos OKRs en especial está en este tema de ir ajustando los resultados clave. Yo les había comentado de que es muy importante tener en consideración que nosotros cuando definimos un objetivo deberíamos tener la posibilidad de enlistar todos los factores que van a influir en el cumplimiento de ese objetivo. Luego hay una priorización, ¿sí? Una priorización de factores y en la medida de lo posible elijan un máximo entre 3 a 5 factores y sobre eso vamos construyendo los resultados clave. Ya vamos a ir un poco más al detalle en la siguiente sesión sobre los tips y cómo explícitamente ir al resultado, al objetivo. La idea de todos es irlo llevando progresivamente y con la experiencia nos digan, eso hace sentido, esto me ayuda y no, más que contarles de golpe cómo se hace. A partir de eso les decía que un tema fundamental es entender de que cuando trabajamos los OKRs tenemos un conjunto de factores que van a llevar al éxito de los OKRs, ¿no? O al éxito del objetivo en realidad. Cuando abordamos estos criterios de éxito priorizados, seguramente podemos empezar a definir cuáles van a ser los resultados clave. Ahora, como les decía, depende de muchos factores el elegir los resultados clave, ¿no? Dependen en el sentido de los factores están ahí, pero a partir de nuestra experiencia o la experiencia del equipo, a partir del conocimiento que puedan tener o a partir de las sugerencias que pueden encontrar de su entorno, pueden ustedes elegir bien o no tan bien los primeros 5 resultados clave o los resultados clave que ustedes tengan, ¿no? Por eso yo les decía, cada resultado clave es una hipótesis que yo voy a ir validando, que de cierta manera asumo desde un primer momento que es la forma de poder medir y poder llegar a ese objetivo. Sin embargo, hay factores que no están dentro de nuestro campo de acción, hay factores que no podemos gestionar incluso, o hay factores que lo hemos despriorizado por ciertos motivos y que en el camino pueden hacerse importantes o relevantes. Es aquí un poco también donde entra de cierta manera la astucia de cada facilitador de OKR. Si es que nosotros a partir de la experiencia podemos definir que hay, además de los resultados clave que tengamos, algunos factores relevantes para el cumplimiento del OKR, entonces no nos tiemble la mano y vamos a convertirlos en KPIs. Y eso es fundamental, ¿no? Lo que necesitamos es que ustedes tengan en el radar los factores más importantes. Nosotros trazamos metas a partir de los resultados clave, pero los KPIs tranquilamente pueden encajar en este entorno, ¿no? En el entendimiento de que hay factores que de pronto quizás algunos escapan a nosotros u otros factores que necesitamos vigilar de cerca. Entonces, por eso es súper importante que ustedes puedan tener generalmente siempre una lista inicial y para poder ver. El ejercicio que tienen ustedes a continuación es un ejercicio en donde hemos empezado a aterrizar de cierta manera bajo ya un patrón definido y nos ha tocado empezar a revisar si es que verdaderamente a nosotros nos hace sentido. Ahora, eso no quiere decir, como les decía, que está bien o que está mal, ¿no? No quiere decir que si es que he encontrado nuevos resultados clave, entonces lo que yo ya tengo en la organización o los que tengo ya definidos están mal. O si es que hay algunos que necesitamos quitar, también lo mismo. Entonces, la idea principalmente es que ustedes puedan entender que hay factores adicionales que pueden ser importantes, que quizás ese equipo no lo vio y ustedes sí los están viendo, o quizás hay factores que ellos están viendo y por eso seguramente escogieron esos resultados clave y ustedes no. La idea es empezar a ver qué tan disímiles y qué tanto puede cambiar un resultado clave teniendo como foco el mismo objetivo. Y a partir de esto poder hacer una evaluación. Sí, hay factores que lo estamos considerando muy alto nivel, muy bajo nivel, en el sentido de que yo les decía la semana pasada, ¿no? Este indicador que tú estás colocando como resultado clave está bueno, pero no lo escogería a partir de recursos humanos porque es muy operativo el indicador. Entonces hay que tener la posibilidad de definir un poco cuál es más operativo, cuál está midiendo realmente el trabajo acotado de un equipo y qué es lo que están midiendo todos los recursos humanos o toda la organización. Entonces, ese criterio es importante ir ganando. No es un criterio que lo puedas aprender de un libro. Me dijeron, ¿no? Y Cristian, ¿qué libro puedes tener? Seguramente puedes empezar a llenarte de indicadores y eso está bueno para ampliar un poco el conocimiento que tenemos, pero no existe, o al menos no he encontrado yo un libro que te diga, mira, ¿sabes qué? Este indicador
es fundamental y tienes que tomarlo sí o sí. Depende mucho del contexto, depende mucho de la necesidad que se tenga. Sin embargo, lo que tenemos que tener bien en claro es que, y ustedes se están empezando a dar cuenta, que necesitamos conocer del negocio, que necesitamos conocer al equipo cuando trabajamos OKRs y que necesitamos conocer el foco organizacional que se tiene. ¿Y a qué me refiero con el foco organizacional? Significa hacia dónde estoy apuntando, cuáles son mis prioridades de negocio a las que tengo que atender en este próximo periodo. Sobre ese triángulo de cosas, ¿sí? El conocimiento del equipo, el conocimiento del negocio y las prioridades como tal, son los factores más importantes en los que yo voy a empezar a triangular las iniciativas o los indicadores que yo tenga para saber si es que elijo uno o elijo otro, si es que ese está muy alto nivel o muy operativo. Entonces, yo como tip, como les decía, ¿qué es lo que hago yo? Principalmente saber, conocer el entorno, los proyectos del equipo, conozco los proyectos organizacionales y empiezo a ver cómo personalmente podría medir mejor ese indicador al equipo o mido más arriba, o mido la organización, o mido el portafolio, o mido la cadena de valor. Entonces, hay una fina línea entre lo que necesita hacer el equipo dentro de su campo de acción y por ende representa el valor que está generando versus lo que representa el negocio o la necesidad del negocio que de pronto se tangibiliza en OKRs o resultados clave de mayor valor, de mayor impacto y que de pronto están mejor entendidos en un entorno organizacional o en un entorno más robusto que un equipo pequeñito, ¿no? No sé, Vic, ¿qué opinas? ¿No se te escucha? Bueno, mientras está resolviendo su tema técnico. Eh, es importante eso, ¿no? Creo que la experiencia y la práctica es la que los va a llevar a ustedes a entender, a poder discernir de ambos, ¿no? Lo importante es entender de que si yo estoy hablando de recursos humanos, debe ser un resultado clave transversal. Ya generalmente la transversalidad me da un entendimiento de un nivel superior. Probablemente la operatividad me da el entendimiento si está dentro de un equipo, si está dentro de un conjunto de personas más pequeño, ¿no? Un conjunto más pequeño de trabajo. Entonces, la idea es empezar a mirar por ahí. Este ejercicio en particular nos lleva a eso, justamente, a poder primero tener la posibilidad de discernir entre los tipos de resultados clave que ustedes están mirando hacia un entorno más grande, en este caso un área completa, una dirección completa, y además ver cuál es su criterio de definición o su criterio de afinamiento de estos resultados, ¿no? ¿Cuál es el criterio que utilizaron ustedes para utilizar un resultado clave u otro? Ahora sí, Vic. Sí, a ver si se escucha porque se trabó. Sí, Ahora sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, Listo. sí. Súper bien, Doc. ¿Qué le parece si vamos Vamos, avanzando? vamos a la acción entonces. Sí, ¿les parece? Ahorita te Ya. pasamos la liga a Jesús. Lo que les vamos a invitar es hacer una siguiente iteración. Esta va a estar de 12 minutos Sí. para que podamos retomar nuevamente el ejercicio que habíamos Trabajado. trabajado. Ujú. Lo que sí les voy a pedir muchísimo es que al regreso ya no va a ser un monólogo mío, sino va a ser una explicación de ustedes. Así que lo invitamos a que puedan elegir a una persona que nos pueda contar un poco lo que pasó detrás de cámaras para tenerlo en consideración. Y si alguno tiene alguna pregunta, es importante. ¿Qué les sugeriría que prioricen en su explicación o en su storytelling? El por qué eligieron esos resultados y no los otros, en el caso de que hayan cambiado, o por qué les hizo sentido mantener uno, o sobre qué giró la discusión del equipo para poder definir algún resultado clave, ¿sí? La idea es compartir un poco la lógica que hay detrás de su proceso de análisis, porque creo que eso es lo más valioso que se pueden llevar en este entorno de aquí, aparte de la parte práctica, ¿no? El entender qué es lo que estuvieron viendo y que de pronto les pueden servir a ustedes como tips para seguir avanzando. ¿Sí? No sé si hay preguntas. ¿No? 12 minutos, nos vamos a las salas, regresamos en 12 minutos a compartir un poco lo que han avanzado, recibimos feedback y volvemos probablemente en un último ejercicio a ajustar algo si es necesario. Listo. ¿Sí? Vamos, Doc. Ya se fueron. Isabel, ¿cómo estás? Hola.
Isabel. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en su sprint? Falta tiempo. No, creo que ya ganaron 2 minutos. Bueno, Tranquilo, no te botes con el tiempo. Bueno, a ver, hagamos lo siguiente, así rápido, práctico. ¿Alguno de los equipos pudo avanzar en algo? Sinceramente. Creo que hay que hacer un refresh, Víctor, porque allá, por lo menos en el grupo 4, yo tenía una idea, me había llevado, y creo que también partimos un poco pensando si era el ejercicio de lo que vamos a presentar o era la sesión 3. Bueno, creo que también lo comentó que era la sesión 3, Sí. ¿no? Y Así era es. retomar eso, ¿no? Era retomar un poco eso, pero sí sería bueno de repente nuevamente hacer un refresh. Ok. Acuérdense que lo que hicimos ahorita fue regresar a donde nos quedamos la sesión pasada, ¿no? Que teníamos un propósito, ya había pintados ahí algunos objetivos, y si recuerdan, el reto era tratar de lo que se veía en cada uno de los canvas, de cada uno de los equipos, ver qué podían proponer para mejorarlo desde su perspectiva. Entonces, seguimos en la misma línea, no hemos cambiado nada literalmente. Si recuerdan la última sesión, un poco la discusión era no entrar al detalle de la parte de los porcentajes o valores numéricos, sino tratar de entender cómo lo podríamos encauzar. Seguimos en la misma línea, no hemos cambiado. No sé si hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Vale? Entonces, este primer sprint era como para retomar el trabajo donde nos quedamos la vez pasada. Por eso la pregunta, ¿qué tanto avanzaron? Si no, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Qué les parece si arrancamos el siguiente sprint? Pero al final del siguiente sprint, sí ya vamos, como decía Cristian, a que cada uno de los equipos, pues bueno, nombre a lo mejor 1 o 2 voceros y nos expliquen rápidamente. Sí, Oscar. Podemos apoyarnos a lo mejor con ustedes. ¿Seguro? Tomar un ejemplo, o sea, en general un ejemplo y de esa manera práctica ir siendo más objetivos. ¿Seguro? Y así a lo mejor las dudas las disipamos, ¿no? Súper. ¿Usted proyecta, Doc? No te escuchas, Chris. Hola, ¿se ve la proyección? Sí. Ya, bueno, eso. Entre el equipo 4. ¿Con cuál de los objetivos quieren trabajar? ¿Les gustaría que haga el ejercicio? Ok, elijo yo entonces. Con el equipo 2. Vamos con el 3. Ya, ok. Voy a hacer uno de cada uno, ¿ya? Para no complicarnos. Aquí, por ejemplo, en el equipo 1, creo que tienen aquí 2 trabajos. Yo les decía, aquí, por ejemplo, ellos han puesto retirar el KIAR, incrementar el 12% del clima organizacional. Yo les decía ayer, o la última sesión, chicos, es súper importante que ustedes tengan en consideración que hay indicadores que no son exclusivos de su ámbito de gestión. Ya el tema del clima es uno de estos puntos, ¿no? Entendiendo que el clima, lo que buscamos, ese 12%, ese incremento del 12% de clima organizacional, finalmente es un promedio, ¿cierto? Un promedio de el clima de toda la organización. Esto implica que ustedes no son completamente responsables en su conjunto del clima de la organización. De pronto recae dentro de la gestión del clima, recae dentro de recursos humanos, pero no son completamente responsables de ese 12% del clima organizacional. Ahora, hay un ámbito que es de ustedes y hay un ámbito que es de la organización. Yo les decía, hacia nosotros, un clima organizacional es un modelo de gestión o es un espacio para gestionar. Esto implica que nosotros vamos a tener que generar proyectos más adelante para toda la organización para poder implementar el clima. Sin embargo, dependiendo de su estrategia, ustedes podrían decir lo siguiente: ok, el clima es algo que todos necesitamos tener en nuestras organizaciones. Nosotros no vamos a medir el clima organizacional, sino lo que vamos a medir es nuestro clima. Pero como estrategia, nosotros vamos a hacer que cada equipo que en la organización que haga OKRs tenga un resultado clave ligado al tema del clima organizacional. Y esa es su estrategia.
Ya lo abordan de manera como equipo, dentro de su alcance y todo esto, el tema del ownership del clima organizacional lo van distribuyendo como estrategia a cada uno de sus equipos o a los equipos que conforman la organización. ¿Me dejo entender el razonamiento? ¿O repito? Ok, no está bien. Sí, ¿se entendió? Entonces, ahí, así como ese tema del clima organizacional, yo puedo ver, por ejemplo, el tema de rotación de personal. Nos abarca a nosotros, sí, nosotros somos órganos de gestión. La rotación de personal, el único responsable de la rotación de personal, ¿somos nosotros? Probablemente no. Esto depende mucho del clima y depende mucho de factores que se puedan ver en toda la organización. ¿Vale la pena que nosotros nos hagamos owner de la rotación de personal? Definitivamente sí. Ahora, ese owner que puede ser un owner de gestión o puede ser un ownership de responsabilidad. ¿Ya? Entonces, si es que nuestro foco es un foco de gestión, seguramente nos hace sentido que nosotros lo hagamos. Y gestión me refiero a qué? A gestionar proyectos, a gestionar iniciativas, a gestionar trabajo en general, que nos permitan finalmente levantar ese tema de la rotación de personal. O puede ser de pronto en el que diga, mira, ¿sabes qué? No tengo responsabilidad explícita de la rotación de personal, es un tema de todos, es un tema organizacional. Mira, ¿sabes qué? Mi estrategia es garantizar el rotación de personal en mi área, en recursos humanos. Entonces, ahí es donde yo abordo recursos humanos y lo voy acotando. Ya no es el 80% de satisfacción promedio, sino es 80% de satisfacción en recursos humanos. Pero mi estrategia de gestión y todo esto va en torno a hacer que esa satisfacción que yo he elegido para recursos humanos y que de pronto va a ayudar al promedio sea visible de alguna forma, ya sea explícita con un OKR o ya sea a partir de la estrategia dentro de los otros equipos que se van a generar. ¿Me dejo entender? Cristian, disculpa, cuando dices estrategia, ¿te estás refiriendo a las iniciativas de los otros equipos o que estén como KR? Ahí sí no. Ya, buena pregunta y gracias Henry por hacerla. Cuando me refiero a estrategia, me refiero a la forma en la que yo voy a planear que ese resultado se dé. No necesariamente está a nivel de operación ni está a nivel tampoco de OKR. Ya, a veces es un acuerdo, ¿no? Yo de pronto como recursos humanos soy responsable del clima de la organización. Está bueno, ya, pero no soy responsable del número, soy responsable de mantener, de gestionar actividades para que ese clima se dé. ¿Ya? Entonces hay como que una diferencia de hacerme responsable de la gestión y hacerme responsable de que esto crezca o del número en particular. Yo me puedo hacer responsable de mi parcela, recuerdan que les comentaba, ¿no? Me puedo hacer responsable de mi parcela. Hay cosas que caen fuera de esa parcela. Hay que generar la suficiente discusión como para saber si cae afuera o cae adentro. Y sobre eso, si es que, por ejemplo, yo sé que el clima organizacional es en toda la empresa y que para alcanzar el 80% o llegar al 80% de satisfacción van a haber actividades que voy a hacer en paralelo o en conjunto, entonces voy a tener que, a través de iniciativas que yo tenga dentro de mi área, buscar coordinar que todas las áreas, por ejemplo, tengan OKRs de clima. O de pronto que no necesariamente las áreas, pero sí de pronto quizás las gerencias o direcciones tengan OKRs de clima. Ya de acuerdo en dónde lo voy a colocar, eso es parte de la conversación estratégica que vamos a tener que tener, ¿no? Cómo yo logro que algo que no está dentro de mi campo de acción completamente lo pueda gestionar. Y ese es un poco el foco que va detrás de estas conversaciones que parecen sencillas, pero que no lo son. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos que ustedes hagan de pronto en los equipos, ¿no? Que puedan haber esas pequeñas diferencias y ver, oye, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a de todas maneras a comprometer con la satisfacción promedio, pero mi estrategia detrás de esto es llevar proyectos a múltiples áreas o mi estrategia es colocar un resultado de satisfacción en los resultados clave de todas las direcciones, ¿no? Y para eso habrá que coordinar con múltiples stakeholders y todo lo demás. Pero hay una estrategia detrás. Entonces, por eso les decía, ¿no? Los OKRs no solamente responden a un indicador, sino responde a la forma en la que yo quiero controlar el sistema. Mi sistema de gestión me va a ayudar justamente a eso, dependiendo de cuál es la estrategia que yo siga para que en la organización de manera sistémica se mueva ese indicador, depende mucho de cómo lo voy a ir colocando y cuál va a ser mi forma de gestionar a partir de ese indicador. Cristian, disculpa, sobre eso.
entiendo, pero ¿cómo visualizas, cómo transparentas eso? O a nivel de OKRs, ¿cómo transparentamos eso? Buena pregunta, Henry. Y ese es un tema que vamos a ver probablemente en un par de sesiones, ¿no? Cuando nos llevemos a escalar esto, ¿no? Nosotros ahorita estamos viendo en una manera sesgada, ¿no? Sesgada a recursos humanos, pero tiene que haber un momento en el que nosotros sincronicemos entre áreas. En este caso, nosotros sincronizamos entre las áreas de la misma línea o entre los cajoncitos estratégicos o los cajoncitos que tengamos organizacionales de la misma línea. Es decir, por ejemplo, yo les decía, si yo estoy dentro del equipo de recursos humanos y estoy mirando a nivel de dirección de recursos humanos, probablemente tenga que coordinar con la dirección de finanzas, con la dirección de logística, con la dirección de marketing, con la dirección comercial o de operaciones o de TI. En ese mismo nivel, ¿no? Voy a tener que coordinar porque la suma de cada una de estas cajitas me va a dar el nivel superior. Esto mismo pasa dentro de recursos humanos. Yo voy a tener que la caja más grande, que es como que si fuera mi organización, es recursos humanos. Y yo voy a tener cajitas adentro. Estas cajitas deben coordinar para que la suma de estas cajitas debería darme el nivel superior, que en este caso, en el ejemplo, es recursos humanos. En lo que tú me preguntas es, oye, Cristian, ¿y cómo hago para establecer esta estrategia con los otros? Justamente la idea es que no solamente haya una capa en la que yo consiga mis OKR, sino que lo sincronice con el entorno. Esa etapa de sincronización es súper importante porque ahí garanticemos que todos estamos, primero, alineados. Segundo, trabajando en una estrategia conjunta, una estrategia sistémica, es decir, que abarca todo, y a partir de eso nosotros podríamos coordinar y llevar esta propuesta que tenemos, ¿no? Mira, para el KPI mejor dicho, para mi resultado clave de clima laboral, necesito que, por favor, en todas las direcciones tengan un indicador de clima laboral. Eso es coordinaciones, eso es sincronización, ya ok, no lo voy a poner como resultado clave, lo voy a poner como un KPI, pero lo voy a tener presente. Entonces, ese tipo de gestión o ese tipo de transacción es la que vemos en una siguiente capa de sincronización. Pero ese es una vez que ya hayas tenido una propuesta inicial y tú ya sepas, mira, ¿sabes qué? Para este indicador lo que voy a hacer es establecer estos proyectos, y estos proyectos me van a llevar en dependencia con otros proyectos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un proyecto en recursos humanos que sincroniza con o depende de finanzas, entonces voy a tener que llevar a esa reunión financiera, a esa reunión, perdón, de sincronización, mi necesidad de generar un proyecto en conjunto con finanzas, y para eso voy a tener que ver capacidad tanto destinada que yo tenga o definida que yo tenga para recursos humanos, como la ligada al tema de finanzas, al equipo de finanzas. Entonces, como una dependencia normal, yo llego a un acuerdo y ese acuerdo se materializa. Ahora, estos acuerdos, como les decían, pueden ser dependencias, pueden ser riesgos, pueden ser entregables, pueden ser features, pueden ser historias de usuario, pueden ser épicas, pueden ser muchas cosas, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es saber cuál es la estrategia con la que nosotros vamos a salir, para que a partir de esa estrategia nosotros empecemos a tocar la puerta a quien necesitamos para trabajar en conjunto y para que poner en la mesa lo que necesitamos para que pase lo que necesitamos que pase. Super. Warren, ¿cómo estás? Hola, Cris. Hola, Warren. Vamos a ver. Justamente yo te iba a hacer esa pregunta porque, por ejemplo, haciendo análisis de todo el ejercicio, algo que yo quería saber y entender, obviamente, es el tema de, ok, ¿esos OKR son bottom-up o son top-down? ¿Son OKR de equipo o son OKR de la empresa? ¿Están linkeados estratégicamente con algo? Porque obviamente aquí nada más estamos viendo un árbol del bosque, ¿verdad? Pero más allá de esto, en la estrategia del ejercicio, el banco tiene que tener 2, 3, 4 OKRs súper importantes, y donde recursos humanos se cuelga de alguno de ellos para decir, ok, este key result para ti se va a convertir en mi OKR, por decir algo. Entonces eso es parte de lo que, digamos, como para tener el bosque bien dibujado, ¿ok? Entonces, Completamente de acuerdo. Nosotros tenemos que hacer una mirada, yo les decía, cuando trabajamos con OKRs, tenemos que tener en la vista siempre un alineamiento horizontal y un alineamiento horizontal y un alineamiento vertical. El vertical es hacia el negocio, ¿no? Hacia la estrategia organizacional, la estrategia, en este caso como recursos humanos, hacia la estrategia organizacional. Pero también tenemos una estrategia horizontal en la que vamos a tener que alinear, y a esto me refiero con, dentro de recursos humanos hay equipos que van a tener que sincronizar para poder llegar a recursos humanos, ¿ya? Entonces, esa sincronización es importante. Ambas se tienen que dar dentro del periodo de definiciones de OKRs
dependiendo de las necesidades y dependiendo del entorno, seguramente algunas más complejas que otras, algunos en menos tiempo que otras. La idea es que nosotros tengamos la posibilidad de, como tú dices, no solamente ver este pequeño árbol o este conjunto de árboles, sino también necesitamos ver el bosque. Y para ver el bosque, esto aquí está enlazado con una estrategia global, y esa estrategia global va a alimentar a todos estos pedacitos de árbol que estamos poniendo, ¿no? En este ejercicio en particular, lo que estamos mirando es, como les decía, ver un poco sus criterios de definición de resultados clave, pero lo más importante es que ustedes vayan conociendo un poco estos resultados clave, porque después vamos a hacer ejercicios de sincronización hacia arriba y ejercicios de sincronización de los lados. Y eso envuelve en realidad a una buena definición de OKRs, ¿no? Que puedas tener la posibilidad de mirar hacia arriba y mirar hacia los costados. No sé si con eso respondo a tu pregunta, pero esto de todas maneras lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Y ahí es donde se pone divertido el asunto. Sí, sí, muchas gracias. Sí, porque, bueno, por mi trabajo, para mí es súper importante entender el entorno, ¿ya? Entonces, porque yo puedo entender que RH tiene sus OKRs, pero esto tiene que responder a algo más grande. Entonces, absolutamente. ¿verdad? Entonces, por ahí va el tema. Muchas gracias. Sí, sí. En este caso, como les decía, el ejercicio, solamente lo que estamos buscando es afinar algunos temas particulares y ver un poco cuál es su razonamiento que tienen ustedes para definir un resultado clave. Nada más. Ya la estrategia de cómo lo sincronizamos y cómo ajustamos después, eso lo vamos a ver en otros ejercicios, seguramente basados en este ejemplo de recursos humanos, que nos va a dar una amplitud mayor y seguramente lo vamos a ir abordando. Quiero ir rápidamente antes de ir, Doc, al espacio. No sé si quería comentar algo. No, básicamente preguntarles a partir de la explicación que da Cristian si les abre un poco más el tema de las dudas que tenían. O Si se tienen las algún complica otro más. comentario, O se las complica más. si las abre más, se las complica más, les mete más niebla, o a partir de ahí ya van dando un poco más de aterrizaje. Sí, ya va dando más para poder aterrizar los puntos. Va. Genial. Sí, creo que fue bien clarificador esta última. Súper. Buenazo. Bien. Entonces hay que entender eso, y por eso les decía que cuando definamos OKRs no es tan sencillo como parece, ¿no? A veces en el entorno se pinta los OKRs como algo sencillo de hacer, como un objetivo y resultados clave, ya no. Pero el tema estratégico detrás es muy importante, ¿no? Y a partir del entendimiento que tengamos nosotros del negocio, el entendimiento que tengamos de el entorno en el que estemos, como bien lo dijo Warren, es súper, diría yo, es trascendental el impacto que genera en nuestra vecindad, ¿no? Nuestros stakeholders principales, qué necesitan de nosotros, cómo podemos abordar ese entorno, qué es lo que esperan para los próximos 3 meses, en el caso que estemos abordando esa cantidad de tiempo. Entonces, y sobre todo este tema de conectar, ¿no? Porque de pronto es muy común encontrar entre las organizaciones OKRs que conectan con todo, pero a la vez conectan con nada. Y es muy común. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a encontrar y entrar como que en profundidad, es muy fácil pegarle a un OKR organizacional. Y se van a dar cuenta cuando empecemos a explorar OKRs organizacionales, es muy fácil pegarle a un OKR organizacional. ¿Por qué? Porque le abordamos casi siempre directa o indirectamente. El tema es que nosotros podamos, además de pegarle al OKR, que podamos garantizar su completitud. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? En el que el equipo A más el equipo B más el equipo C en conjunto me den el OKR o me lleven hacia el OKR lo más cercano posible que he encontrado en el top, en el nivel superior. ¿Sí? En la medida que nosotros podamos garantizar eso estratégicamente, vamos a estar más cerca. Y si esto lo empezamos a mirar ya de manera sistémica, es decir, un conjunto de estos conjuntos de servicios que se van dando y todos estos van interconectados y además de esa interconexión van alineados hacia hacia un conjunto de objetivos, resultados clave, y de pronto tenemos además la posibilidad de hacer los retadores. Ahí es donde aparece un poco la magia de los OKRs y es un poco lo que estamos buscando que ustedes se lleven de este curso, ¿no? De que no es tan sencillo, de que sí es importante, es muy importante la parte estratégica, que es importante el pensamiento sistémico, aquí lo van a explorar definitivamente, pero sobre todo que es importante que ustedes puedan entender algunos factores que son relevantes en la construcción de los OKRs y que muchas veces no lo olvidamos o simplemente no los reconocemos porque no los conocemos, ¿no? Listo. ¿Me permites, Vic? Porque creo que les prometí y vamos a ir a uno más, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, el porcentaje de rotación del personal mensual está bueno, pero yo esto lo tomaría como un KPI, no como un KIARS. Ya, dependiendo de mi estrategia, podría tenerlo. Aquí, por ejemplo, ¿no? El tema de rotación de personal. Ese es un KPI, un indicador que lo pusimos ahí, pero que en la vida real, cuando lo abordamos, nos hizo más sentido tenerlo como un KPI. ¿Por qué? Porque no teníamos capacidad para poder añadir proyectos al tema de rotación de personal. Como no teníamos posibilidad, la única forma de darles de manera indirecta. Yo les decía lo siguiente, ¿no? Una diferencia fundamental entre un KPI y un resultado clave es que el resultado clave generalmente siempre tiene proyectos alineados que van a ayudar a moverlo, ¿ya? Pero proyectos explícitos para moverlo en realidad. Los OKRs, los KPIs, de pronto se alimentan de múltiples proyectos que no tienen la naturaleza o no han sido definidos por el KPI, como sí son definidos o deberían ser definidos por los KIARs, pero de pronto se ven beneficiados de ese tipo de proyectos, de los proyectos que hay en general, y nos ayudan también a obtener información. Es un conjunto de cosas. Yo personalmente, si me preguntaran por lo que aprendí de ese entorno, diría el porcentaje, el tema de rotación de personal, ¿podría ser un KIAR? Tranquilamente sí. ¿Podría ser un KPI? Tranquilamente sí. Depende de cómo lo quieren colocar. Si están pensando en tener proyectos alineados al tema de rotación de personal, si dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Creo que, no sé, implementar o generar ahí los proyectos, estos proyectos que te dan no sé, el viernes libre o el viernes, medio viernes libre. Y yo sé que eso puede ayudar a enganchar un poco mejor con los trabajadores. Eso es horario de verano, creo que le llaman. A enganchar más con los trabajadores y eso va a disminuir la rotación de personal. Ok, vamos a hacer ese proyecto para poder mejorar la rotación de personal. Ese es el sentido técnico de un resultado clave, en el que yo voy a hacer algo para mover ese resultado clave. Generalmente los KPIs no, yo no tengo un proyecto asociado al KPI o no voy a hacer un proyecto asociado al KPI normalmente, porque por múltiples factores, ¿no? Y les decía que los KPIs están ligados principalmente a temas de rendimiento, temas operacionales generalmente. Tasa de estudiantes certificados puede ser, pero no sé si está en el nivel, ¿no? Yo les decía, hay OKRs que están en el nivel en el que estamos buscando y hay OKRs en el que están un poquito más abajo. Yo me atrevería a decir que estos OKRs, esa tasa de estudiantes certificados está buenísimo como resultado clave, pero no lo consideraría en recursos humanos, sino lo consideraría en el equipo que se encargue de desplegar la malla de la Agile Academy, si no me equivoco, que es uno de los puntos por ahí. La tasa de calificación en la encuesta en el clima laboral entre 8 y 10. Está ahí, está bien. Pero igual recuerden lo que les había comentado anteriormente. No quiero que esto sea un monólogo, Vic. ¿Vic? ¿Oscar? Un segundo. Que está... No sé si vas a apoyar también al equipo 3, pero yo estoy en el equipo 4 y sí me gustaría una Sí, duda sí. que tengo ahí. Vamos. A ver, cuéntame. Del tema de Agile HR, ¿Ya? dice, el primero que es el 85% de satisfacción del rol de RH en transformación. Está enlazado a la reducción en el tiempo de contratación. No necesariamente. Perdón, en la reducción de reclamos y declaraciones, ¿no? Ya, ok. Ajá. Ahora, pero el que tengo un poco de duda es el menos 35% en índice de rotación del personal. El OKR podría ser ese reforzamiento del equipo de atracción de talento. Podría ser. Esa parte de conocimiento no la tienen, ¿no? Me gusta. O sea, me parece interesante. O sea, creo que por ahí podrían explorar tranquilamente. Me gusta, me parece un buen indicador. Y a ese nivel. Bueno, yo lo dejaría. Henry, ¿hay alguna duda? ¿No? Y ahí, Raúl. No de mi lado. Yo, por ejemplo, aquí ustedes han puesto este resultado clave de aquí, ¿no? Dice reforzamiento del equipo de atracción de talento. Sí. Yo lo vería esto más como una iniciativa que como un indicador. O es más un hito quizás, ¿no? Pero no lo vería encajado ahí en ese entorno. O sea, lo vería como un proyecto que puede ayudar a reducir los reclamos, por ejemplo, ¿no? Ya lo colocaría abajo, ¿no? Como una iniciativa para mover este indicador. ¿Cómo lo podría convertir en un indicador? A ver, ¿por qué querrías reforzar el equipo de atracción del talento? ¿Qué es lo que quieres mover con ese trabajo? ¿Qué te gustaría lograr? El acercamiento con el equipo
o los Ya. ¿Y mala cómo puedes medir ese información acercamiento? ¿Cómo puedes medir ese acercamiento? ¿Cómo podrías medir ese acercamiento? Ok, por medio de encuestas, por medio de pláticas. Ya, lo puedes medir a través de una encuesta, pero ¿cuál sería el indicador que tendrías que mover? O que quisieras mover con ese reforzamiento. ¿Qué es lo que ganarías al reforzar al equipo la parte del la atracción de talento? A lo mejor la mayor información de su contratación o la mayor información de Ya, su paga Eso puede mensual. ser. Ujú. ya te fuiste al objetivo. ¿Cómo medirías cómo harías ese gancho a partir de un indicador que te ayude a medir esa atracción? El equipo también puede participar y las personas que están aquí Cualquier también pueden otro. participar. ¿Ah? Ajá, no es solamente con Oscar. O sea, Nosotros tenemos... la idea que comentas, Oscar, está buena, solo que ahí te falta la parte del medio. Porque o sea, se fueron hasta la iniciativa, pero luego te fuiste al objetivo. Entonces, la conexión de, ok, si lo hago con una encuesta, está bueno. Pero, o sea, ¿Qué es lo que vas a medir? Claro, ¿qué es lo que le vas a preguntar en la encuesta? ¿Cómo sabes cuál es la ganancia de reforzar el equipo? A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema de reclamos, ¿no? Si yo tengo una mejor calidad de atención en la atracción, probablemente mi indicador ligado a reclamos por inducción o reclamos por contratación sea menor. O mi NPS del proceso de contratación sea menor. Entonces, yo ahí voy mirando qué indicadores podría medir con esa iniciativa, con ese proyecto, con ese emprendimiento. ¿Puede ser una encuesta de inducción? Sí, podría ser, pero ¿qué es lo que vas a medir ahí? Sí. ¿Qué es lo que vas a medir en esa encuesta? Sí, fuera el instrumento. Sí, claro. Si fue la encuesta, más bien si el proceso de contratación fue claro para ellos, si tuvieron alguna duda o algún hito que tuvieron pendiente por preguntar. Genial, podría ser, o sea, un indicador para ti podría ser claridad del proceso de contratación. Ese es tu indicador. Y que tengas un índice por ahí de porcentaje de buenos, de un número particular, ¿no? Yo lo ligaría un poco más al NPS, pero creo que por ahí va la idea, ¿no? Que tú puedas entender, ok, tengo una iniciativa, ¿qué es lo que quiero mover con esa iniciativa? Si hay arriba, ese paraguas que está arriba, probablemente son los resultados clave. Y la lluvia termina siendo el objetivo. Jesús. Yo justamente estaba viéndole esta que habías mencionado del reforzamiento que iba enfocado al acercamiento de las personas. Yo le pondría, por ejemplo, un indicador que mida la tasa o el porcentaje de personas que han participado en el proceso de satisfacción de rol. Pero tú creerías que sería mejor eso, medirlo como, o sea, tenerlo como un KPI o tenerlo como un KIAR. Como un KPI porque quisiera ver cómo va creciendo de manera gradual, ¿no? Así es. No quisiera ver el resultado final, sino cómo va creciendo y conforme eso, cómo va apoyando al KPI, que es el 85%. Al KR, perdón. Entonces, ahí creo que les he dado el clavo, ¿no? Tú puedes necesitar información adicional, generalmente de temas operativos, como lo acabas de poner en la mesa, y generalmente esos temas operativos están más o mejor representados como un KPI que te puede ayudar a tener una información progresiva, pero información al fin y al cabo, y tener un indicador que esté más cerca, más directo, que te permita dar la información de valor que tú estás buscando, ¿no? Entonces, no necesariamente la información de cuántos respondieron a la encuesta te va a hacer una información de valor, pero de pronto sí el resultado de esa encuesta, ¿no? La percepción de recomendación o la percepción de calidad o la percepción del proceso como tal. Entonces, tú puedes empezar a construir indicadores sobre esa conversación, sobre esa definición para poder mirar. Hay OKRs muy operativos que tienes que ver si lo dejas a nivel operativo como un KPI o de pronto lo miras como un resultado clave, pero no en el nivel organizacional, mejor dicho, no en el nivel de recursos humanos en este ejemplo, sino probablemente entre los equipos más pequeñitos,
o de pronto simplemente lo mantienes como un KPI, ¿no? Como entiendo que lo elegiste. Cristian, si me permites, ese KR, de repente, si tuviera que modificarlo, lo colocaría, no sé, 35% índice de rotación de personal del área de recursos humanos. O sea, sí lo mantendría ese indicador, y la iniciativa podría ser, o sea, reforzamiento, como que creo que ahí también nos falta, ¿no? ¿Reforzamiento en qué? En capacitaciones, no sé, del equipo de atracción del talento, que es algo del grupo, ¿no? De esa manera como que la acotaría más, entiendo, ¿no? A lo que está para el ejercicio, ¿no? Así es. Y le puedes dar el foco. En realidad lo puedes dejar simplemente como capacitaciones del equipo de atracción de talento y nada más. Ya, y a eso lo vas alineando, ajustando ya en el camino cuando empiezas en el proceso de planeamiento. Pero ahí es donde conecta un poco el canvas que les hemos mostrado, ¿no? El ver objetivos, el ver resultados clave, el ver KPIs y el ver también iniciativas. Porque creo que en una vista general, sobre todo a líderes organizacionales, quieren ver un cuadro completo, no solamente qué es lo que quieres medir, a dónde quieres llegar, sino qué es lo que vas a hacer. Entonces, esa tangibilización casi siempre es prudente tenerla en un entorno de sincronización o de reportería o de comunicación hacia afuera, ¿no? No solamente mirar o exponer los objetivos, los resultados clave, el a dónde, sino también el cómo, ¿no? En la medida que puedan abarcar estos dos grandes espacios en una comunicación, seguramente va a ser más o van a tener mejores beneficios. Cristian, este punto puede tener muchas aristas, ¿no? Entonces, Sí. basándonos en eso, puede haber dos, se me está ocurriendo dos. Una es estandarizar el sueldo o los salarios. Ya. ¿Eso lo ves a nivel de proyecto o lo ves a nivel de resultado clave? De resultado clave. Porque muchas veces la rotación puede ser por la diferencia de sueldos o porque por fuera de la compañía hay sueldos más arriba, ¿no? Justo, fíjate que, mira, eso que estás diciendo, Oscar, me regreso de tu comentario al inicio, cuando haces la explicación de que puede tener varias aristas. Entonces, cuando tiene varias aristas, ¿cómo lo podemos traducir? Digo que el tema de rotación puede tener diferentes connotaciones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el salario? Ajá. No. Mira, es que a lo que voy es de que esas aristas son justamente las hipótesis. Ok. Y es justo lo que tú estás comentando, es parte de lo que ustedes están platicando, ¿no? O sea, nosotros creemos que con el salario le vamos a mover. Y si lo ejecutan y no se mueve, ¿qué sucede ahí? Justo es esa parte, porque puede ser la otra que el equipo esté quemado, ¿no? De horas extras. Pero es una hipótesis, ¿estás de acuerdo? Claro. Sí, a lo Pues ya mejor no poner tendremos. una encuesta para ver por dónde se está moviendo esa... Yo creo que poniendo una encuesta vamos a tener la data suficiente para saber para dónde se mueve. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, si recuerdan un poco lo que le está diciendo Chris, es tenemos la hipótesis y acá tenemos ya las iniciativas. Y casi siempre nuestro pensamiento radica en que esta parte de acá la olvidamos y entonces decimos, pues vamos a hacer una encuesta, ¡fa! ¿No? Oye, vamos a moverle por acá, ¡fa! ¿Y cómo sabemos que realmente se movió lo de arriba, el indicador? Simplemente empezamos a hacer asunciones y vamos con una, terminamos, no vimos si realmente se movieron los indicadores o se movió la aguja, para no entrar en el tema del indicador, y entonces seguimos. Pero si ustedes meten la capa de la hipótesis, en ese instante todo cambia radicalmente, porque finalmente va a haber un periodo de tiempo en el cual entregas y en ese instante tenemos la data, hacemos la evaluación y a partir de ahí tomamos decisiones, ¿no? Si jaló, pues por ahí seguimos, pero no necesariamente el que haya funcionado, que haya movido la aguja, no significa que en el siguiente empuje la aguja se va a mover más. Pero a partir de esto tenemos esa conexión entre los restos de los objetivos o de los KIAR. Y además, complementando lo que dice Víctor, es que hay que mirar siempre el indicador, ¿no? Recuerda que en el ejemplo que pusiste, nos comentas, oye, yo lo veo más a nivel de iniciativa todavía, ¿no? Entonces hay que ver, como bien le dice, esa hipótesis tiene que mover algo, ese trabajo debe mover algo. Nuestra labor es encontrar qué es ese algo que se va a mover.
tangibilizarlo en un indicador y ese va a ser nuestro resultado clave. Muchas veces nos dejamos llevar por el entregable, por el hito como resultado clave, pero finalmente llegamos nuevamente al tema el tema que veníamos conversando anteriormente, ¿no? ¿Qué medimos? ¿Un output o un outcome? Podemos medir un output sin problemas y puede ser un hito y puede ser este tema de las encuestas y todo lo demás, pero creo que lo que estamos buscando es elevar la conversación y realmente preguntarnos qué es lo que está detrás, ¿no? Esto que yo estoy haciendo, ¿a qué le mueve? ¿Qué le afecta? ¿Qué aguja va a mover? Entonces, esa identificación de esas agujas que van a mover termina siendo ese arte que de pronto estamos buscando encontrar. Sin embargo, siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? Esto que yo estoy proponiendo como resultado clave, ¿es un indicador? ¿Sí o no? Si es un indicador, entonces quizás voy en buen camino. Ya di el primer paso. No es un indicador, es un proyecto. O no es un indicador, es una iniciativa. Entonces tengo que preguntarme el por qué estoy haciendo esto o este trabajo o qué es lo que voy a mover. Y de ahí llego a la capa de indicador. Estamos a nivel de indicador. ¿Este indicador voy a medirlo por mucho tiempo? Sí, lo voy a medir por mucho tiempo y me va a servir por múltiples periodos. Ok, tómalo como KPI. Si es que de pronto ese indicador lo vas a medir por un solo periodo o al menos lo tienes pensado medir solamente para un solo periodo, abórdalo como KIAR. Y ahí es donde empiezas a tomar forma de qué eliges como KIAR, qué eliges como OKR, como resultado clave en este caso. Sí, Warren, discúlpame. Gracias, Chris. Una pregunta. Vamos a ver, para tener claridad en todo esto. Cuando estratégicamente uno está diseñando los objetivos de la organización, los objetivos responden a un problema o algo que yo quiero resolver o algún lugar donde yo quiera llegar. ¿Ok? Ahora, desde mi perspectiva, creo que la sanidad del proceso va en términos de, ok, ¿existe algo que me diga a mí dónde estoy en este momento, sí o no? O sea, un número, el famoso KPI, ¿ok? Y que yo diga, ok, vendimos, no sé, 3 millones de dólares, perfecto, pero la rentabilidad fue de un 5%. Ok, el objetivo para los próximos 12 meses va a ser hacer crecer la rentabilidad de la organización, por decir algo. Ok, listo, ya tenemos el KPI, tenemos ese 5%, ok, ¿cómo lo vamos a medir? Ok, queremos hacer crecer la rentabilidad a un 15%, por decir algo. Ese va a ser uno de los key results. Okay. Y entonces, ese key result se va a convertir para el departamento de ventas y para el departamento de mercadeo en su objetivo. ¿Ok? Digo yo. Y ya tenemos un número para que ellos en esa alineación estratégica se puedan colgar de ahí y que establezcan sus KR. Pongo esto en la mesa básicamente por un tema de, ok, de repente nos es muy difícil el tema del planteamiento de los KRs porque no tenemos la claridad en términos de dónde estamos parados y para dónde queremos ir. ¿Ok? Entonces, y esa es una discusión que va a ser aquí, allá, en cualquier compañía, porque la gente dice, yo quiero ser más rápida o más ágil. Ok, ¿cómo mides tu agilidad? ¿Cómo mides tu rapidez? Y tienen procesos manuales y ni siquiera tienen datos para hacer eso. Entonces hay que establecer el dato. Ok, ¿cuánto estás durando? Bueno, hay que hacer un estudio del proceso desde que inicia hasta que termina para entender cuánto estás durando hoy. 3 días, ok. ¿Qué es lo que quieres lograr? Bajarlo a 2 horas, ok. Variabilidad inherente al proceso te permite hacer eso. No sé. Bueno, hay que hacer un estudio del proceso para entender si lo puedes bajar, si es muy aspiracional, si es realista o hacia dónde podemos llegar. Entonces, desde mi posición, creo yo que es sumamente sano para la discusión entender de que tenemos que tener sí o sí un punto de partida para poder establecer no solo el objetivo, sino cómo lo vamos a medir. ¿Me explico? Entonces, que yo creo que es ahí donde nos perdemos un poquito en la discusión, ¿no les parece? Sí, y fíjate que ahorita de lo que estabas comentando, Guara, está súper bueno eso. Y parte de lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde nos perdemos? Lo estás platicando muy, muy transparente, ¿no? O sea, si vamos a aumentar la rentabilidad, lo primero que pensamos es exclusivamente en un departamento de ventas.
pero para que esto funcione de una manera más orgánica y que toda la organización se sume es, a ver, Henry, tú estás en operaciones, ¿cómo nos vas a ayudar a que este se pueda mover? No te vas a salir a vender. ¿Estamos de acuerdo? Es desde tu rol, ¿cómo vas a colaborar con esto? Exactamente, y ahí es donde se pone, es interesante, ¿no? O sea, oye, bueno, directamente yo no te voy a traer millones para que subamos la rentabilidad, pero sí te puedo ayudar desde el punto de vista de automatización o el punto de vista, pero a ver, tú lo estás diciendo muy claramente, es la discusión. Y para eso tenemos que pensar que tienen que salir las áreas de su zona de confort. Sí, no, ahí es fundamental en la alineación estratégica de que todo el mundo comprenda de cómo colabora con el objetivo. Ajá. Entonces, desde su rol es, no sé, en una mesa redonda, es decir, ok, ese es el objetivo de la compañía, tú, ¿cómo vas a colaborar? 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 Sí. Y que después en esa mesa directiva, por ejemplo, eso baje a siguiente nivel y que los equipos digan, ok, resulta que el objetivo de la organización es este. Nosotros tomamos este OKR, este Key Result, lo convertimos en nuestro OKR y necesitamos vender más. Digamos, ventas, necesitamos llegar a más clientes, necesitamos hacer más llegue, necesitamos incursionar en 2 segmentos nuevos que no estábamos. Y mercadeo dice, ok, necesitamos ir a 2 plazas digitales donde no estábamos. Antes estábamos solo en Facebook, ahora vamos a ir a TikTok y ahora vamos a ir a LinkedIn, por ejemplo. Sí. No sé. Eso está bueno, fíjate, ahí estás poniendo justo lo que comentábamos hace rato. Así como lo planteas, el punto es de que nos vamos por silos. Pero si paramos un instante y del otro lado, como tú decías, oye, nosotros en ventas estamos pensando sacar 2 nuevos productos, pues volteas con el de al lado y le cuentas, oye, yo estoy pensando sacar 2 nuevos productos. ¿Ah, sí? Claro. Oye, pues yo estoy pensando meter estos canales. ¿Cómo los vinculas de manera lateral? Claro, no, ahí viene innovación, por ejemplo, desde el punto de vista de, ok, productos en qué, dónde vamos a innovar. Y después viene, no sé, el área de Customer Experience y dice, no, es que el cliente nos está diciendo A, B, C y D. Ok, entonces, ¿me explico? Sí, entonces yo creo que la conversación, por eso les decía, hay que subirse, desde mi perspectiva, hay que subirse unos 3 escalones para empezar a ver el bosque en su expansión y ver todo lo amplio que esto significa estratégicamente, porque a veces cuando estamos a la par del árbol, pues no tenemos la posibilidad de ver más allá. Y de repente, como tampoco sabemos dónde estamos parados desde el punto de vista de cómo lo mido, estoy aquí y cómo hago para llegar allá y cómo lo voy a medir. Entonces, el tema de la clarificación ahí para mí juega un papel fundamental, ¿me explico? Sí. Bueno, a ver, les cuento cómo lo vivimos en temas digitales y en una organización que está muy montada en temas digitales. Mientras más apertura hay de la organización para mostrar los números globales, es más fácil que a nivel de equipos nosotros podamos empezar a levantar lo que tú estás diciendo, ver con 3 escalones hacia arriba cómo podemos estar alineados. Eso no significa que ya el que vea hacia arriba ya lo entiendo de cómo mis acciones le van a pegar al número que está hasta arriba, pero al menos empieza a tener la visibilidad. Hay información, perdón porque tengo visitantes, no me lo pude quitar de encima. No te preocupes. Miren, perdón, es que están aquí ya perdón. Entonces, va a depender mucho de la organización, ¿no? O sea, lo que tú estás platicando es el deber ser y sí efectivamente va por ahí, Warren. Nada más el tema es que si la organización no comparte la información, la data, pues difícilmente a nivel de equipo yo puedo voltear hasta arriba y ver cómo se mueve. Pero vamos por pasos, ¿no? Oye, pues a lo mejor no puedo ver los indicadores de hasta arriba o el balance scorecard, el nombre que ustedes quieran y manden, pero sí puedo ver a lo mejor el nivel siguiente donde está mi jefe. Conforme esto vaya avanzando, pues obviamente tenemos que ver cómo levantar más la cara y obviamente buscar que la organización sea mucho más transparente para que los datos puedan circular. La verdad es que no hay una sola combinación, ¿no? O sea, si ustedes están en una organización muy jerárquica, seguramente no van a poder ver más allá de sus equipos, ¿no? Y lo que les deje ver el jefe o tal vez el negocio con el cual están trabajando.
Mientras más abierto, pues obviamente tienes acceso a todo, ¿no? O sea, más bien lo que te sobra es datos y ahora cómo analizo esos datos para obtener un resultado. El punto aquí es cómo nos hacemos conscientes justamente de esto que estás planteando, Warren, que está súper bueno. Sí, ahí, no sé, uno de los temas importantes en esto es el tema de la transparencia, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que si una organización quiere realmente explotar el tema de los OKR, tiene que aprender, culturalmente hablando, que la transparencia es un principio básico, fundamental, súper importante, en el cual tiene que sentar su gestión para hacer esto. Sí. Si no, entonces mejor ni se metan en esta vaina. Sí, ¿Okay? tal cual. ¿Ok? Entonces, desde ahí empieza el tema educativo, que para mí la formación del equipo ejecutivo en este tipo de iniciativas es el pilar número 1. Sí. Porque ellos empiezan, no solo por el tema jerárquico de que la vaina empiece a caer en cascada, sino porque son los que sponsorean todo el proceso. ¿Me explico? Son los que empiezan a habilitarse, se convierten en habilitadores, lideran el proceso. ¿Okay? Ahora, cuando una compañía se está transformando, el liderazgo empieza también a transformarse y empiezan a ejecutarse un montón de iniciativas que tienen que ser transparentes para poder medir el progreso de un proceso de transformación. Sí. Si no, porque con indicadores nunca lo vas a medir. Necesitas OKR sí o sí para poder ir midiendo cuánto estoy avanzando cada trimestre, cada semestre, cada 12 meses, para ver si lo que yo estoy haciendo está bien hecho. 1. 2, le está pegando a la piñata. Sí. Y 3, ¿cuánta plata estoy recibiendo yo a cambio en términos de lo que estoy haciendo? ¿Ok? Entonces, eso es un tema súper importante. Yo entiendo el tema de los equipos, entiendo las iniciativas, pero desde mi perspectiva, hay un nivel que todos tenemos que empezar a ver para poder integrarnos y que no solo la vaina fluya en mi nivel, sino que fluya hacia arriba. Claro. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, así es como yo lo miro. ¿Okay? No, está correcto y estamos en el mismo canal, Warren. Más bien, como tú lo planteas, está súper bueno. Es cómo nos sensibilizamos está bueno que lo estemos viendo a nivel de equipos, pero decía mi abuela, le tienes que poner un ojo al gato y otro al garabato. Sí. ¿No? Porque de otra forma, si solamente otra vez vuelves a ver esto a nivel de un equipo, pero no levantas la cara, pues no hay, o sea, no importando cómo lo hagas unos OKRs bonitos, se lean bonitos y todo, pues no está conectado con el resto de tu división, de tu área, de tu dirección o de tu organización, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que así es como crea sinergia. Si vas a hacerlo, por ejemplo, en tu nivel, para poder crear una buena sinergia, que tienes que involucrar a los otros y tienes que darle visibilidad a lo que estás haciendo. Si no hay transparencia en esa vaina, entonces quédate con tus OKR de tu equipito y ya está, haz lo tuyo y ya está. ¿Me explico? Ni te metas en OKRs. Exacto. Quédate con objetivos y ya. Exacto. Entonces, pero para mí esa integración es fundamental, porque si no, la vaina no tiene éxito. ¿Cuál? Sí, o sea, va a tener éxito, pero es como quemar un petardo con la mano abierta, cuando lo que buscamos no es eso, ¿no? Sino lo que queremos es que realmente esto explote, ¿no? Y para eso tienes que cerrar la mano. Ok, creo que Jesús nos tenía una pregunta. ¿Jesús? Sí, o sea, estuvo muy buena la ejemplificación de Warren, pero hubo una partecita que me quedó cuando él estaba hablando sobre el objetivo de la rentabilidad. Entonces, si yo quiero un aumento de rentabilidad y el KR es el 15%, él había dicho que ese KR del 15% es el objetivo del equipo. Yo, por ejemplo, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo en que los KRs deben ser los nuevos objetivos para la siguiente línea jerárquica, sino el objetivo tiene que ser el objetivo para todos. Y la parte que sí me gustó fue en la que él dijo, bueno, ¿cuál va a ser el aporte de cada uno para llegar a ese objetivo? No al KR, porque muchas veces lo que tú habías dicho igual, Cristian, en este sentido, era que muchas veces se puede cumplir un KR, pero eso no quiere decir que yo cumpla el objetivo. Entonces, yo creo que siempre sería mejor ver el objetivo y en temas de transparencia muchas veces no se bajan los KR, sino simplemente lo que se baja es el objetivo. Finalmente, Entonces, como les mi decía, es una duda serie de estaba ahí. hipótesis, ¿no?
Finalmente lo que estamos Hay- buscando es una serie de hipótesis. O sea, creo que parte de lo que dice Warren es cierto, parte de lo que dices tú, Jaime Jesús, es cierto, ¿no? Primero que no hay una única forma de hacer las cosas. Muchas organizaciones que están empezando a hacer OKRs lo que tienden a hacer es bajar el resultado clave y no quiere decir que esté mal. Creo que lo que de cierta manera ganamos y lo que entiendo que Warren pretende es mirar ese alineamiento y hacer una cascada más sencilla de poder asimilar, ¿no? De poder entender. Y creo que de pronto es parte del proceso, es parte de la evolución también. Lo que deberíamos buscar siempre es un poco lo que tú comentas, ¿no? Si bien es cierto, el resultado clave es una referencia clara, tangible, sencilla de entender probablemente, necesitamos ver más allá del resultado clave también, porque no es el único factor de éxito, ¿no? Hay múltiples factores, un poco lo que les comentaba. Sin embargo, puede ser una buena oportunidad para poder establecer cuáles son estos patrones, cuáles son prioritarios y sobre esto cómo nos vamos comprometiendo para poder tangibilizarlo, ¿no? Porque finalmente mi trabajo no va a ser solamente o exclusivamente mirando a mis OKRs de arriba. Va a haber trabajo en torno a mirar también hacia mi horizonte como equipo, como área, un horizonte que voy a tener en los próximos meses o en los próximos semestres o trimestres. Entonces, hay como que varios canales que hay que estar mirando. Uno de esos canales definitivamente es el canal horizontal que les comentaba y seguramente muchos de los resultados clave van a ser sentidos que bajen directamente y van a haber otros resultados que se van a mantener y que les vamos a tener que ir pegando de manera indirecta. En pocas palabras, empecemos por una estrategia que pensamos y conforme vayan avanzando y lo vayan dominando se van a dar cuenta que hay diferentes puntos de abordaje, ¿no? Y cada uno va a tener una óptica diferente. El tema de las discusiones sea eso, ¿no? Que más que tengamos la misma óptica, veamos cuál es la que nos puede funcionar en este momento y después vayan cambiando, ¿no? Y yo creo que la riqueza en el tema está en eso, ¿no? En tener la capacidad de uno, la apertura de poder discutir cómo lo vamos a ejecutar. Porque esto, como dice Chris, no hay, eso no es un tema lineal. Esto no es un paso 1, paso 2, paso 3. Sí hay un protocolo, pero puede venir y puede desarrollarse en muchas vertientes. Entonces, y lo que un objetivo o un OKR se fue, digamos, de rentabilidad en un trimestre específico, el siguiente trimestre puede seguir siendo el mismo objetivo, pero con otros key results de otras áreas. ¿Me explico? Entonces, digamos, puede tomar muchos matices. No hay una sola verdad, no hay un solo lado de la verdad. Entonces, Por eso regresamos nuevamente a lo que decía Víctor, ¿no? Esto es una hipótesis finalmente y a veces no lo entendemos como tal. Estamos haciendo una gestión por indicadores y nuestro foco es alcanzar el resultado clave y una vez que alcanzamos el resultado clave ya está, ¿no? Pero finalmente no va por ahí. Cada indicador es una hipótesis que de pronto nos puede ayudar a acercarnos al objetivo, pero quizás a veces también alejarnos y no somos conscientes de eso mientras no lo vamos integrando en nuestro día a día, mientras no le vamos haciendo seguimiento y mientras no vamos monitoreando el objetivo también. Así que como bien lo dijo Víctor, ¿no? Hay que estar mirando, hay que estar mirando con un ojo el gato y con otro el garabato, dijiste, ¿no, Vic? Eso es, ¿no? Finalmente hay que tener la posibilidad y la apertura de mirar sistémicamente lo que estamos haciendo. Ya no estamos en una cueva, estamos en un conjunto de servicios, en un sistema en general dentro de la organización y hay que entender que ese sistema va a ser la base para poder trabajar en conjunto. Y digo, ahorita nos salimos un poco del tema, pero cuando tú estás en una organización, lo que planteas, ¿no, Warren? Y lo que van a ver es de que en un trimestre estamos alineados a ciertas palancas o a ciertos objetivos que busca la parte del C-Level y posiblemente a la mitad del trimestre ya se está planificando el siguiente trimestre. Y seguramente las palancas pueden cambiar, no radicalmente, pero es algo que seguramente, digo, es parte de la teoría clásica de la gestión, de que en un momento dado tú das un volantazo y en ese instante toda la organización se alinea. Y esto nos lo contaban y sonaba muy bonito, pero la verdad es que muy pocas organizaciones en el pasado podían lograr eso, ¿no? Sobre todo que desde la cúpula dieran un volantazo y toda la organización girara inmediatamente. O
O sea, sí giraba, pero tal cual un elefante, ¿no? Gradualmente, y en algún momento llegabas a esa alineación. Hoy en día, con el dinamismo que tenemos alrededor de diferentes frameworks y todo esto, pues los periodos de tiempo ya son más cortitos, ¿no? Y es como, digo, si todos manejan, se habrán dado cuenta que habrá algunos autos que tienen la dirección muy, muy suave, que con tantito que la muevas en ese instante el auto sientes que ya te llevó a otro lado, ¿no? Y algunos en los cuales literalmente le tienes que echar músculo para poder girarlo. Lo que estamos logrando conforme nos vayamos subiendo al tema de OKR, los vayamos dominando, vayamos subiendo al resto de la organización, los C-level estén más sensibilizados, va a ser que van a estar trabajando un trimestre, la organización se mete a trabajar esos objetivos y la parte del C-Level empieza a plantear hacia adelante qué va a ser el siguiente trimestre. Y antes de definirlo, pues empieza a tener data del trimestre en el que están corriendo para poder hacer la realineación. Suena muy bonito y mientras más pequeña la organización es más fácil lograrlo. Mientras más grande es más complejo, pero la verdad es que hoy en día las organizaciones grandes sí lo están haciendo así. Listo. Yo creo que en el equipo 2 no ha habido muchos cambios, así que no creo que no tengo mucho que aportar aquí. Creo que la conversación ha estado interesante, pero necesitamos volver a grupos en este último sprint. Vic, entonces no sé si hay alguna pregunta que queda suelta, sino para pasar al tema de grupos, los últimos 12 minutos para ver cómo ajustamos algunas cosas y después vamos al tema del caso, ¿sí? Sí, listo. Vamos. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo les fue ahora? Hola, hola, aquí estamos. Bien, ahí le dimos una vuelta en el equipo. Sí. Genial. Super. Empezamos entonces con el primer equipo. Les comentamos un poco cómo va a ser la dinámica. Ya van a tener ustedes 2 minutos como equipo para mostrarnos un poco qué es lo que avanzaron. Sé que a algunos les falta todavía trabajar, no hay tema con eso. Lo que nosotros les invitamos, como les decía, más que el resultado clave en particular que hayan elegido o no, es que ustedes puedan comentarnos un poco sobre qué giró la discusión y cuáles fueron sus conclusiones principales, ¿sí? Eso es lo más importante y creo que eso nos va a ser de utilidad a todos. Cada uno de los equipos va a tener 2 minutos. Dentro del equipo se organizan. Yo voy presentando equipo por equipo. Vamos en orden por esta vez. Y equipo tras equipo vamos presentando. Y sobre eso, finalmente, una vez que hayan terminado todos los equipos, vamos a dar como que feedback para todos en general, ¿no? Y de lo que estamos mirando en particular en cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces empezaríamos con el equipo 1. El equipo de Ana, Warren, Miguel y Jofré. Cuando quieran. Yo estoy proyectando, no sé si se ve. Perdón, cuando empiezan a hablar, empiezan sus 2 minutos. Sí, sí. Okay. ¿Listos? Le toca a Geoff. Listo. Vámonos. Jofré, cuando quieras. El escenario es todo tuyo. ¿Una Warren? Bueno, Cristian, en nuestro caso, pusimos lo que agregamos un nuevo OKR que es plan de carrera para un porcentaje de los roles de la empresa. Y bueno, agregamos uno más que es, un POSI más, donde decidimos retirar pues el KR, que es el 20% de lead time de los procesos, ¿no? Si bien es cierto, eso también está en la otra parte de trabajadores con experiencia memorable, pero decidimos que no debería ir aquí, ¿no? Con respecto a la organización de lista para Agile, estamos de acuerdo en varios puntos de aquí, solamente que retiramos el 37% de los roles Agile ajustados con modelos de compensación, ¿no? Eso es lo que hemos retirado, que es el último punto de aquí, ¿no? Y en la última, bueno, esta no era parte, hubo un error en la digital, a la hora de digitar. Acá también retiramos el 12% de clima organizacional, ¿no? Ahora, ¿en qué entabló la conversación, ¿no? Creo que es más importante, ¿no? Que nos quedaba la duda, ¿qué es una organización lista para Agile, ¿no? Porque no había una explicación de qué es, ¿no? O sea, nos quedamos así un poco como que, uy, ¿qué podría ser, no?
o cómo es una HR, ¿no? En un mundo de una clase mundial, ¿no? Entonces, como que esos términos, como nos quedó ahí pendiente, oye, ¿cómo podría ser, ¿no? ¿Qué sería esto para poder proponer nuevas cosas o retirar más cosas, ¿no? Para que vayan alineados. Entonces, como creíamos que faltaría un poco de contexto en esos puntos. Y otra cosa más que también entabló bastante la reunión es el tema de que faltaría, creemos que faltaría un dato más, por ejemplo, para que nos pueda dar, para poder proponer más key result o reducir, es el tema de indicadores, ¿no? Algunos indicadores que podamos mirar y decir, ah, ok, NPS cultural organizacional le golpea a ese, tiene que ir, ¿no? Indirectamente, ¿no? Entonces, nos podría dar mayor visibilidad de poder estar un poco alineados, ¿no? Como lo mencionaba en la anterior sesión Warren, o sea, nos ayudaría un poco, o sea, nos ayudaría bastante, ¿no? El tema de tener un KPI, ¿no? O varios KPIs aquí como parte de dato adicional, ¿no? Entonces, en eso entabló bastante la conversación, en ese punto. Creería que por ahora, de este ejemplo es así. Seguramente en las siguientes tendremos mayor información, como en la tarea de la semana pasada, pero en eso nos basamos, ¿no? Más que en la información que acabo de comentar, ¿no? Genial. Sí, Yo creo que, perdón, nada más para adicionar un poquito lo que dijo Geoff. Yo creo que esta iteración o el ejercicio nos enseña de que los OKRs no se plantean en una reunión de 30 minutos, sino que hay que estar iterando para poder llegarle y darle al número o darle a lo que realmente queremos, ¿me explico? De hecho. De hecho, y un poco eso es algo que íbamos a conversar más adelante, ¿no? Imagínense que este ejercicio se haga, se multiplica en toda la organización y que estemos dentro del equipo de discusión desde cero con todas las personas. Termina siendo muy ineficiente. Por eso es que siempre nosotros sugerimos que este ejercicio de un pre-work o este ejercicio de generar una especie de draft o de pronto una propuesta inicial puede hacerse con un equipo más reducido, que finalmente ponga en la mesa del equipo ya ciertas consideraciones y cierta información para que el equipo se les haga más fácil tomar decisiones, porque si empezamos a diverger para converger nuevamente, el espacio se puede hacer muy largo y finalmente podemos necesitar muchas, pero muchas horas para terminar completamente los OKRs y que esos OKRs tengan los alineamientos que son necesarios. Entonces, creo que es una reflexión bastante interesante, Warren, y eso nos lleva justamente a algo que vamos a ver ya en la siguiente semana, mirado justamente en el tema de implementación y de dónde deberíamos de partir como mejor opción para poder construir OKRs en menor cantidad de tiempo. Me gustó. En tiempo. Segundo equipo. Equipo 2. Genial, gracias al equipo 1. Si quieren, yo hablo por el equipo 2. Jaime. Algo de nuestras conversaciones fueron alrededor de poder como cuestionar lo que habíamos puesto en la primera iteración o en la iteración anterior e intentar profundizar un poco más según el concepto que teníamos para que estos KR fueran como más estratégicos y no tan operacionales. Entonces nos preguntamos, y fue una muy buena pregunta que hizo Isa, como ¿para qué? Sí, lo que había ahí siempre hicimos como un para qué. Entonces, por ejemplo, en el que los que están rosaditos, como arriba a la izquierda, el que existía era el rosadito pálido que decía como satisfacción del rol de recursos humanos. Y nosotros nos preguntamos, ¿para qué queremos esa satisfacción? Entonces colocamos un KR de captación de talentos ágiles. Y en verdad lo que queremos es aumentar la captación de buenos talentos en vez de solamente tener una satisfacción, que quizás podemos medirla de otra manera, cosas así. Después tenemos el lead time, quizás está más como a nivel operacional de los equipos de recursos humanos, pero como la gerencia, por decirlo de alguna manera, en verdad lo que queremos es efectividad como operativa, como una eficiencia. Entonces, tratar de verlo de esa manera. Al menos eso es lo que intentamos hacer y en los otros que están en verde es algo similar. De hecho, los mantuvimos ahí y el único que modificamos fue ese que hicimos como también el cambio de color, en el que dice el índice de rotación de personas. ¿Por qué queremos bajar el índice? Porque en verdad lo que queremos es como estabilidad en los equipos. No era laboral, sino que era equipos estables. ¿Por qué? Bajo la premisa de que los equipos estables pudiesen ayudarnos a tener más eficiencia, más eficacia. Siempre cuando la teoría dice que cuando los equipos se mantienen por más tiempo unidos, pues logran mejores cosas. Entonces, sería como es el porqué. Y tratamos de poner ese como KR.
Ahora hay que ver si estamos bien. Lo otro lo mantuvimos igual. Ah, genial. No, a mí me gustó muchísimo, ¿ah? Está súper bueno el análisis. Yo creo que finalmente el foco es empezar a mirar lo que tenemos para ver cómo mejorarlo, ¿no? Yo les decía que esta ruta hacia el outcome no es inmediata y que muchas veces implica todo ese tema del ejercicio práctico, de poder ir practicando y practicando y practicando y practicando. Creo que ahí es donde ya empezamos a habilitar ese músculo mental que tenemos de poder ir identificando este de aquí es operativo, este de aquí es más estratégico. Entonces creo que me parece súper bueno el ejercicio de empezar a mirar el outcome, ¿no? Y empezar a mirar si es que realmente está en el nivel que estamos necesitando o está muy abajo o a veces está muy arriba también. Entonces sobre ese ejercicio empezar a alinear cosas. Me gustó, buen trabajo. Súper. Equipo 3. Es el equipo de Emerson, Maggie, Jesús y Jessica. Es todo suyo el escenario. Bueno, nomás queda Emerson, creo. Sí, bueno, en esta partecita me gustaría que los tres participemos porque tenemos, creo, algo que contar atrás de cada KPI. Si le puedes focalizar al de Agile, Agile HR World Class. Sí, a ver, vamos aquí. Ya, chévere. ¿Por qué me gustaría que participen los chicos? Porque, por ejemplo, el porcentaje de iniciativas ágiles nació de Maggie cuando estábamos tratando de ver el nivel de satisfacción. Entonces, no sé, Maggie, ¿cómo nos puedes contar cómo fue que nació ese porcentaje? Es que comentó que se fue la luz en su casa. Ah, qué pena. Bueno, entonces yo les cuento rapidito cómo fue esta parte. Nosotros estamos en búsqueda de la satisfacción del rol de RRHH en transformación. Entonces, estábamos en la búsqueda y Maggie estaba proponiendo acciones clave. Entonces, esa acción clave la convertimos en una hipótesis al decir, ok, si yo quiero tener quiero tener iniciativas, vamos a medir esos porcentajes de iniciativas cumplidas, porque primero estaba el porcentaje de iniciativas en desarrollo y algo que había mencionado Cristian es más importante medir algo que está hecho que algo que está por hacer. Entonces, ahí le pusimos el porcentaje de iniciativas ágiles cumplidas y en el análisis vimos que le pegaba más a la eficiencia operativa. Ok, genial. Ajá. La tasa de personas capacitadas en transformación ágil fue igual una búsqueda entre acciones claves que se generó una hipótesis. Aquí sí creo que está Emerson. ¿Puedes contar, Emerson, cómo fue ese proceso? Sí, claro. Bueno, nosotros estábamos buscando justamente cómo pegarle a la satisfacción de rol de recursos humanos en transformación y nos quedamos buen tiempo pensando realmente cómo podemos hacer para que le pueda pegar a rol de recursos humanos en transformación. Entonces, pensando, dijimos, pero podríamos hacerlo justamente a través de las capacitaciones relacionadas en temas de transformación, que también está bastante relacionado con recursos humanos, ¿no? Por ello colocamos la tasa de personas capacitadas en transformación ágil, que también podría ser transformación digital, porque solamente él comenta como transformación como tal, ¿no? Y finalmente el porcentaje de crecimiento y satisfacción de encuestas. Porque ese justamente fue... Sí, termina. Ese fue un porcentaje que pues apoya al indicador de tasa de personas capacitadas en transformación ágil. Porque, ok, yo tengo un número de personas que están capacitadas, pero eso no me dice si están satisfechos o no. Entonces, ¿cómo voy a saber que estén satisfechos ese número de personas? Es midiendo el porcentaje de crecimiento en la satisfacción. Sí, obviamente al principio vamos a tener un porcentaje bajo que va a ir desarrollándose conforme vayamos dando más y más capacitaciones. Entonces, justamente iba por ahí. O sea, este descubrimiento, la parte chévere de esto fue que todo nació de acciones clave, ¿no? Y tomamos la parte de Víctor en la que dijo, pues, creemos una hipótesis. Y justo cuando empezamos en el juego de palabras de las acciones claves, se mencionaron, bueno, es que lo que resulta es que yo quiero ver la posibilidad de cómo medir tal cosa. Y ahí nació el KPI. A ver, como feedback, principalmente, lo único que les sugiero siempre es empezar a mirar
a tener esa vista de que no solamente es el medir, porque no solamente es llegar al indicador, sino saber si el indicador está en el nivel correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de las iniciativas me parece genial, iniciativas ágiles cumplidas, pero quizá lo que me interesa a mí medir no necesariamente es que se haya cumplido la iniciativa, sino que se hayan cumplido los objetivos, o que se hayan cumplido los indicadores, o que se hayan cumplido las metas. Entonces quizás hay una pregunta más para saber si realmente ese indicador es un fin o todavía termina siendo un medio. Entonces creo que esa es una pregunta importante que nos tenemos que hacer antes de sacar completamente el indicador. Y yo les digo como recomendación eso, ¿no? Indiferentemente que ya tengamos, que habíamos logrado ese tema del indicador, saber si realmente es de valor eso que estamos midiendo o simplemente podría transformarse en un indicador vanidoso, ¿no? Que finalmente unas iniciativas cumplidas o el cumplimiento de las iniciativas o el cumplimiento en general no me garantiza de que lo que estoy cumpliendo generalmente me lleve valor. A menos de que vaya poniendo sobre encima de estas iniciativas, seguramente cumplimiento de objetivos, no sé, algún impacto en el P&L o impacto en la eficiencia operativa. Entonces, creo que hay todavía un escaloncito que hay que sumar sobre estos indicadores que ustedes han escogido, que no me parecen mal, pero creo que podrían mejorarse. A eso iba como cuando les decía, oye chicos, nosotros podemos mantenernos dándole vuelta a los OKRs toda la vida. No toda la vida podemos ir mejorando y mejorando y mejorando. Se acaba el trimestre y todavía podemos seguir mejorando el indicador. Por eso les decía que este tema de los indicadores es un arte principalmente, ¿no? En el poder escoger los correctos y sobre todo saber si estás en el nivel que necesitas estar. Esa es mi recomendación explícitamente para este punto en particular. No sé si quieren comentarnos. Sí, me gustaría ver cómo le podría mejorar. O sea, justamente ahorita le hice un pequeño cambio al porcentaje de objetivos ágiles cumplidos por área. Ahí ya sonaría más como algo más. Sí, podría acercarse un poco, pero de pronto podría pasar lo siguiente, y es otro punto que tienes que tomar en cuenta, que no necesariamente tu campo de acción, ese indicador depende solo de ti. Entonces, o sea, tú puedes hacerle un seguimiento. O sea, ¿cómo transfieres esto en trabajo? Ese indicador que tú tienes, el porcentaje de objetivos ágiles cumplidos en trabajo, ¿no? O sea, creería que todavía podemos ajustar un poquito más porque no necesariamente ni representa el valor necesariamente evidente, pero sobre todo más que representa el valor es el tema de que no está dentro de mi parcela de acción, ¿no? Esto depende de solo recursos humanos, depende de toda la organización, entonces quizás pueda acotar un poco más, podría ir por ahí, pero es como que un indicador para medir indicadores. No sé qué tan buena idea sea. Yo iría más que todo a un tema de, yo les decía, ¿no? Los KIAR se pueden reducir drásticamente en ingresos y eficiencia, probablemente. Entonces, quizás ir hacia los ingresos, tener una cantidad X de ingresos o ahorros o mejorar la eficiencia. Entonces, creo que nos tocaría explorar hacia arriba qué es lo que hay en ese cúmulo de objetivos y ver directamente cómo podemos bajar uno de esos objetivos que hay en ese resultado clave. Cris, me gustaría, o sea, no sé, ejemplificarlo. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo debería sonar por ejemplo? Mira, por ejemplo, cuando nosotros elegimos, si es que yo tuviera que alinear esto de aquí a uno de estos resultados clave, yo lo alinearía a este de aquí, al de incrementar el 18% de eficiencia operativa. Para mí es más un outcome esa eficiencia operativa que el porcentaje de objetivos ágiles cumplidos. Si me tocara elegir uno de ellos, el que me da información directa para poder operar es este de aquí. El que me genera mayor información para saber si voy bien o no es este de aquí. Que está bueno el tema de medir porcentajes de los objetivos que se van cumpliendo, sí, pero no necesariamente todo está dentro de mi rango de acción. Hay cosas que yo no voy a trabajar o hay cosas que no voy a abordar. Entonces, posiblemente podría mejorarlo empezando a entrar un poco en profundidad de qué tipo de objetivos tengo para poder ver qué es lo que voy abarcando, qué es lo que voy trabajando. ¿Sí? Yo transformaría ese porcentaje de objetivos ágiles en, probablemente dejaría el tema de eficiencia operativa, ¿no?
O sea, me mantendría trabajando el tema de eficiencia operativa, me es más cercano, quizás que el tema de porcentaje de objetivos ágiles. Lo mismo el tema de capacitaciones, ¿no? Yo no solamente busco capacitar a las personas, sino lo que busco principalmente es llevarlas hacia un grado de mejora. Quizá un mejor indicador podría ser, por ejemplo, incrementar en 1 mi modelo de madurez o mi estado de madurez de agilidad de mi equipo o del área de recursos humanos. Porque mi foco no es capacitar, o sea, está bueno capacitar, pero no genera valor el capacitar mientras esa información, esa asimilación de información no me ha tangibilizado en valor. De cierta manera, está más cerca quizás mirar hacia el tema de madurez, por ahí, si es que lo que quiero es llegar por ese lado, por ese factor, que el tema de capacitación. O sea, creo que la capacitación está a este nivel y el tema de madurez está aquí. Ahora, sobre esa madurez, ¿puedes afectar otro indicador más arriba? Seguramente, que puede ser también eficiencia, también quizás tranquilamente puede ser eficiencia. Yo quiero construir o tener tasa de capacitaciones de personas ágiles, o sea, incrementar esa tasa, porque después lo que quiero es incrementar mi nivel de madurez. Y cuando sea más maduro ágilmente, seguramente voy a tener la posibilidad de disminuir el time to market, de incrementar la eficiencia operativa, de, no sé, incrementar la satisfacción del cliente, incrementar el NPS. Entonces, hay como que muchas cosas que yo puedo construir sobre una mejora de mi agilidad en mi organización. No sé si con ese ejemplo queda un poco más claro. Sí, pero me saltó una duda más, que es ¿cómo voy a medir esa madurez? Puedes tener un modelo de madurez. Sí. Y tu iniciativa es trazar un modelo de madurez cada 6 meses o cada año, no sé. Y por eso ya puedes tener el indicador ahí. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí. Igual, como te digo, esta es parte de práctica. Ya, finalmente lo que estamos buscando nosotros con esto es justamente que hagan el ejercicio mental, que lo revisen, que le den vuelta, porque lo interesante de esto, más que el resultado final, es ver el proceso lógico con el que ustedes llegan. Y si ese proceso lógico lo lleva al lugar en donde querramos que los lleve, o los lleva más abajo, o lo lleva más arriba. Sobre eso hacer preguntas. O sea, finalmente creo que todo el conjunto de trabajo es hacer preguntas y saber si estamos en el lugar correcto. ¿Realmente es eso lo que quiero medir? ¿Realmente representa el valor que estoy buscando medir? ¿Este es el fin o es el medio? ¿Ya? Sobre esas preguntas básicas, seguramente vamos a tener la posibilidad de tener algunos indicios y saber si estamos o no en el momento indicado. Sí, no, justamente eso fue lo que estábamos tratando de descubrir. Y yo siento que hubo un crecimiento en esta cuestión lógica de hacer las preguntas y seguir indagando más y más y más. Pero también siento que hace falta incrementar el toolbox de indicadores, porque de mi parte, por ejemplo, hay indicadores que tú hablas y para mí todavía son cosas que ni siquiera las había escuchado. Entonces, tener este toolbox sería bueno de los indicadores que podemos tener a la mano. Creo que Les nos prometo puede compartir facilitar un índice de indicadores. Lo único que les voy a dejar como tarea es que vayan profundizando, pero tengo un par de herramientas de indicadores bien interesantes. Se las voy a compartir. ¿Cuál ahorita te ha causado ruido, Jesús? ¿Qué indicador te ha causado ruido? Por ejemplo, el de madurez. Yo entre mí era, ¿cómo voy a medir la madurez de algo? Ya. Después ya me hablaron de que hay un modelo, ¿no? Para medir la madurez. Entonces... Es igual, es una base, ¿eh? O sea, tú creas el modelo de madurez en función de toda tu estructura. Digo, te sirve como modelo, pero a partir de ahí lo tienes que acomodar. Y claro, finalmente... justamente esos detallitos es lo que me gustaría profundizar, porque si hubiera tenido por lo menos la idea de qué es el grado de madurez, yo hubiera tenido ese toolbox para decir, bueno, este indicador podría haber sido bueno ahorita. Yo les recomiendo que puedan mirar esta página, creo que les puede ayudar muchísimo, se llama Agility Health. No es por hacerle ningún tipo de favor ni hacerle promoción, es una página interesante. ¿Por qué? Porque a partir de ella, estos modelos de madurez pueden ayudarles muchísimo. Por ejemplo, un modelo tienen modelos de múltiples opciones, ¿ya? Aquí pueden ver, por ejemplo, tienen un modelo de madurez de equipos ágiles, tienen de equipos, de roles individuales de agilidad, de la agilidad organizacional. Y, por ejemplo, lo vamos a quitar aquí, ¿ya?
A ver, todos los radares. Se está viendo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vamos a ver este de aquí, ¿ya? Este radar de aquí, súper simple y sencillo, tiene 5 dimensiones: rendimiento, liderazgo, cultura, fundamentos y claridad. Si no me equivoco, ¿sí? No alcanzo a leer. Sí. Y dentro de estas dimensiones tienen subdimensiones, ¿no? Por aquí, por ejemplo, el liderazgo hay el liderazgo, el product owner, el líder técnico, el facilitador. Y sobre esto tienen como que cosas que van a medir en ese modelo, ¿no? Miden en el facilitador, miden el liderazgo, gestión de impedimentos y facilitación efectiva. Eso es lo que estás midiendo, o esos indicadores son los que estás midiendo en entornos ágiles para saber si de pronto estás o no en el nivel en el que deberías estar, ¿no? Y esa evaluación te lleva a entender como que una vista más sistémica del trabajo. Eso es un modelo de madurez, de agilidad. Ya hay miles de modelos de madurez de agilidad en realidad. Lo que yo les sugiero, como les decía, es que ustedes empiecen a investigar mucho el tema de indicadores, mucho el tema de resultados. Igual creo que cuando vamos construyendo esto a nivel de equipo, tenemos indicadores claros, ¿no? Si yo les pregunto qué indicadores utilizan en sus equipos, seguramente ustedes los tienen bastante claro. La idea es que vayan llenándose de más información y más información que les permita conocer una gama más amplia de indicadores que les permita medir. Finalmente, como les decía, y aquí vuelvo a recalcar algo que afirmaba nuevamente Jesús, ¿no? Cada resultado clave y cada indicador es una hipótesis. Lo que estamos buscando es que esa hipótesis sea lo más confiable posible y probablemente esa confiabilidad la va a dar su conocimiento en indicadores. ¿Sí? Entonces es súper importante eso. Sobre eso vamos a ir construyendo. ¿Sí? Regreso nuevamente al... no sé si están viendo ahora sí. Nuevamente regresamos a la pantalla. Sí, ya nos pasamos 5 minutos. ¿Cómo vamos cerrando, doctor? Sí, vamos que parece con el último grupo y con eso cerramos y estamos en el equipo 4 y con eso cerramos, ¿sí? Súper. Nos regalan unos minutitos, por favor, para poder cerrar y vamos. Listo. ¿Alguien del equipo 4? Fabio, Oscar, Henry. ¿Están? ¿No están? ¿Abandonaron? No, estamos acá, Cristian. Ya, a ver. Aquí andamos. Oscar, ¿tú comentas o...? Si quieres, comienza y vamos Okay. retroalimentando. Cristian, bueno, esta parte no la hemos tocado mucho, nos enfocamos más en el otro objetivo, pero esto, a ver, básicamente cuando analizamos este objetivo de Agile HR World Class, uno de los indicadores era reducción en el tiempo de contratación, básicamente por el lead time de procesos. Queríamos medir esa reducción del tiempo de las contrataciones. El otro, reducción el número de reclamos y aclaraciones, lo asociamos, me parece, a lo que es eficiencia operativa, ¿no? Y el otro es reducción de número de quejas mensuales, ¿no? Entonces, esos consideramos que son como que los indicadores que deberíamos estar mirando para poder lograr este objetivo. Ya, está bien. Seguimos abordando aquí en trabajadores. Ahí no logramos. El de arriba. Sí. En el de organización lista para el Agile. Okay. A ver, estamos aquí. Oscar, ¿quieres comentar, Oscar? Sí. Aquí es el 50% de NPS cultura organizacional. Es un porcentaje del NPS del modelo de transformación en el piloto de las tribus. Y luego el 72% del NPS del modelo de transformación en piloto de tribus. Es que tantas personas, y aquí lo enfocamos mucho en el movimiento que va teniendo el equipo o el movimiento que va teniendo para la adopción del Agile, ¿no? En estos hablamos y podemos enfocar los 3 puntos, el 72% del NPS, el 50% del despliegue, el 80% de roles. ¿Por qué? Porque uno te va a ir jalando al otro y va a ir transformando, ¿no? Por ejemplo, el 50% de despliegue de Maya en el Agile es el cuántas personas o medir cuántas personas están capacitadas, ¿no?
Y después, el 80% de los roles Agile con el plan de carrera es cuántas personas con el rol ya están certificadas. Con eso nos aseguramos de que el equipo y la cultura se va a ir permeando. ¿Vale? Luego, el 37% de los roles Agile ajustados con el modo de compensación. Aquí tuvimos un poco de discusión porque colocamos ante la mesa es, ahora con los modelos de Agile, mucha gente o muchos compañeros se sienten agredidos porque dicen, soy gerente o soy subdirector y ya con el Agile ya no está como que ese marco, ¿no? Sino que ya cambia, ya son head of o son product owner o team developer, ¿sí me explicó? Entonces, pensamos en algún tipo de encuesta, un tipo de acercamiento con el equipo para ver cómo se sienten ante esa situación, ¿no? Porque es decir, ¿cómo de ser gerente me estás según bajando a ser un head of? ¿Sí me explicó? Entonces, eso puede llegar a ir permeando a que también vayan buscando por otro lado, ¿no? Sí, entonces, welcome. No, y a mí me sucede, ¿eh? A mí me sucede porque dos de mis gerentes, cuando hicimos esa parte, sí se sintieron como que agredidos. Obviamente una explicación que Recursos Humanos hizo es, no te vamos a bajar ni nada, ni tus funciones, solamente es el tema de ir adoptando este marco ágil. Ah, pero fíjate, ahí tienes la palabra clave. Eso que acabas de decir, lo último es la palabra clave para que reacomoden esta parte. Ok, y de hecho nos faltó tiempo. Comparto totalmente con Jesús de que el tiempo para hacer estas actividades es corto, porque sí hay mucha discusión, ¿no? Y cada cabeza piensa diferente y puede proponer cosas diferentes. Entonces, realmente este punto es el que más controversia tuvimos. Pero ahí, Víctor, por decir, creo que tú mencionabas, o lo que mencionaba Oscar, y tú comentabas, ahí lo tienes, adoptar marcos ágiles podría ser un KIAR. Porque un poco la discusión era también, ya, adoptan los marcos ágiles, pero que si no reducen los tiempos de entrega, si igual seguimos teniendo quejas. Ah, pero... Como que creo que ahí pegando, no... Está bueno eso, pero le estás pegando de dos lados diferentes, Henry. Es que el tema cultural. Exacto. Es que el adoptar, en mi experiencia, conlleva resiliencia, ¿no? De cierta manera lleva una resiliencia y al haber resiliencia, la cultura es cuando pega. Bueno. Es que es parte de ese proceso. A ver, si nosotros buscamos que la organización tenga esa adopción, la pregunta es, ¿cómo es ese caminito que vamos a hacer para que las personas vayan asimilando que hay un cambio de rol? Exacto. Pero fíjate, es bien interesante eso, porque casi siempre cuando dicen Agile, dicen vamos a implantar Agile. Y todo va desde el punto de vista cultural. Entonces, ¿cuál es ese caminito que van a trazar? Y ya desde ahí está el tip, ¿no? Adoptar cultura. ¿Cómo le hago? ¿Qué plasmamos? Ah, bueno, oye, vino RH y platicó con ellos. Está bueno. ¿Y eso cómo te movió ese nivel de adopción? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Oye, Vic, pero una plática no te va a resolver todo. ¿Cómo vas haciendo ese proceso? Pero, por ejemplo, en este punto, si enfocamos solamente en el modelo de compensación, ¿con qué enfoque le damos? Porque el modelo de compensación puede ser económico o organizacional. Y es que volvemos al mismo punto de la cultura. Sí. Si tú lo pegas por el lado organizacional, pues obviamente le estás dando un poco al tema del ego, de que ya no soy gerente. Quizá aquí, Oscar, en temas estratégicos, lo que yo, a partir de la reflexión que hace el equipo, yo podría sugerir, por ejemplo, no mirar todavía el tema de roles Agile, ni mirar el tema del ajuste de compensación, por el contexto que me preguntas, y yo le pondría un NPS de transformación.
Y que de pronto, a partir de esa recomendación, me digan, oye, ¿estoy conforme o no estoy conforme con la agilidad? Si estoy conforme, si tengo, no sé, pues un NPS de 80, 90, casi cercano al 100, eso quiere decir que la gente que está recibiendo el rol lo está recibiendo bien. Entonces, quizás el siguiente paso estratégico ya es mirar el cómo eso lo aterriza en un plan de carrera para las personas que ya se están transformando sus roles a Agile, o de pronto cómo los hago crecer en la organización, ya sea horizontal o ya sea en este caso, generalmente los entornos de compensación ágil están ligados a temas de crecimiento en torno a la estructura y, como tú bien dices, el tema de reconsideración de las bandas salariales, ¿no? Entonces, no necesariamente el pasar de un entorno ágil a un entorno, perdón, tradicional a un ágil, a partir del cambio del nombre, necesariamente implica un movimiento horizontal o vertical, vertical en torno a la banda, ¿no? Pero creo que ese es un paso que, a partir de la reflexión, yo no tomaría personalmente en este primer ejercicio, sino empezaría más bien a buscar si es que la gente está conforme con los roles que ahora tienen, ¿no? Que es un poco tu reflexión que tienes. Entonces, estratégicamente me diría esto antes de meter el tema de planes de carrera y compensación, entendiendo de que tu preocupación principal hoy en día es saber si la gente está conforme o no con ese proceso de transformación. Y de hecho, si ustedes se van un pasito, 2 pasitos atrás, lo que pueden visualizar es, oye, cuando la organización decidió montarse en la adopción de un proceso Agile o de la adopción de Agile, fijaron los roles de ahora tú eres Scrum Master, tú eres Product Owner y tienes que entregar esto según el marco, el que tú quieras, pero se les olvidó considerar todo el tema cultural. Entonces ahora tienes que recomponer todo para alinearlo al tema cultural, porque si no, así tal cual, como lo dijo Cristian, o sea, lo último que tienes que meter es el tema económico, porque si ahorita es lo primero que metes, va a reventar completamente todo. Sí. Va por ahí. Va por ahí. Finalmente, por eso les decía, no mucho de este tema de OKRs, a pesar de que no lo tenemos tan claro muchas veces, es un tema de estrategia, finalmente, ¿no? Saber qué es lo que voy a elegir, cuáles son los factores de éxito, cómo estos factores de éxito se terminan convirtiendo en indicadores, cómo estos indicadores aportan seguimiento a los objetivos que voy trazando, entendiendo que mi foco principal es el objetivo, que los resultados clave podrían cambiar en el camino. Ahora, no me refiero necesariamente a que hoy día tengo uno y mañana tengo otro, sino que podrían empezar a necesitar otros indicadores adicionales o añadir KPIs. Entonces, todo este tema de seguimiento estratégico, que lo vamos a ver más adelante, es importante tener en consideración y tenerlo en el radar. Pero lo primero, lo más importante es entender de que los OKR son parte de la estrategia. Es ese puente que les decía entre la estrategia y la operación en realidad. Entonces, en la medida que este puente sea lo suficientemente sólido, ya sea en alineamiento horizontal y vertical, seguramente estaremos más cerca de poder transitar desde lo que queremos hacia lo que estamos haciendo. Y un poco ese es el sentido del ejercicio que tienen ahora, ¿no? Más que ver la perfección de los OKRs, está en que ustedes puedan entender el ejercicio mental, que era un poco lo que buscábamos, y las reflexiones que podríamos soltar a partir de estas conversaciones que han sido, creo, bastante interesantes hoy día. No sé si Vic tienes algo para cerrar, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Híjole, es que está divertido este último, está súper divertido y es el por qué las transformaciones no han funcionado en muchos lados. ¿Por qué han fallado? ¿No? Y por qué han fallado porque van... cuando hablamos de una transformación, básicamente hay 3 grandes palancas. ¿Cuáles se imaginan que son esas 3 grandes palancas de una transformación? Uno es... llegar rápido al cliente, ¿no? Personas, procesos, ¿cuál creen que es herramientas? Entonces, casi siempre pensamos, ojo, que es un problema que tenemos todos. Casi siempre pensamos que si tenemos un problema, lejos de entender el problema, pensamos meter una herramienta. Entonces, cuando nos presentan Scrum, pensamos que es la bala de plata, pero nos olvidamos que hay todo un tema alrededor de poderlo ajustar. Y entonces, pues pensamos que vamos a meter Scrum y a fuerza metemos Scrum, pero no aplica para todo Scrum. Entonces, tengo que entender hacia dónde quiero llevar a la organización y bajo eso, qué frameworks voy a poner a nivel de equipo. Oye, si es una organización pequeña, está bueno. ¿Cuál creen
que es y lo estamos viviendo ahorita, y lo decía Warren hace rato, ¿cuál creen que es uno de los grandes problemas de las organizaciones? Así como está ahorita, ¿cuál creen que es un gran problema? Partir creo con que las es la- herramientas. La alineación. No importa si estás haciendo PMI, Agile, pues, Tutti Frutti, lo que ustedes quieran, hay un tema de alineación. Entonces, si a ese tema de alineación que ya tengo ahorita, vengo y le pongo un nuevo modelo, pero no veo cómo alinearlo, pues sigo teniendo el mismo problema. Entonces, cuando hacemos una transformación, no lo vemos solamente de, pues nos comemos Scrum y se acabó. No, a ver, tengo que ver qué pongo en la parte de la táctica, qué alineo con el C-Level, cómo alineo de manera vertical y cómo alineo de manera horizontal. Y entonces, pues ya cuando lo empezamos a ver, pues literalmente abren la caja de Pandora y les sale un monstruo de 7 cabezas. Y entonces, pues, ¿cómo lo puedo medio realinear ahorita? OKRs. Y a partir de ahí le voy dando forma a cosas que no habíamos considerado al inicio. ¿Les suena? ¿Cómo ven? Sí, cuando pensamos en los OKRs como este protocolo de colaboración, me hace todo el sentido de que se van a generar las conversaciones para poder alinear esta Realinear estrategia. todas las estrategias. Ahorita, pues alguien decidió que lo mejor era subirse. Ya ni siquiera me estoy metiendo al detalle de que alguien dijo, vamos con Scrum, pero vamos con Scrum de Scrum Study. ¿Por qué? Porque eso es con lo que la organización se siente más cómoda. ¿Por qué? Porque viene de una gestión, de un management así, de un micromanagement. Entonces, como que me hablas de procesos, tienes una parte de inicio, una ejecución, tienes un monitoreo y tienes una entrega. Eso es lo que yo he conocido. Pero cuando hablas de la parte de Agile, todo cambia, ¿no? La parte del negocio tiene que empezar a hacer experimentos, tiene que empezar a hacer hipótesis. No puedes seguir haciendo las cosas de la misma manera. Cuando tienes que incorporar temas de digital, pues tienes que cambiar tus procesos, porque ya no puedes seguir haciendo tus procesos como los venías haciendo. ¿Por qué? Porque te estás tomando la adopción y estás generando apps y estás poniendo al cliente en el centro. Entonces empieza a ser así el remolino y pues ya cuando se dan cuenta es, y bueno, ¿y dónde estamos alineados, no? Porque tenemos muchos frentes abiertos. Y lejos de sentir que están avanzando, sienten que están peor. Y básicamente es un reflejo de que muchas empresas aquí en México, por ejemplo, aún se resisten a estar trabajando en home office, ¿no? Por el micromanagement. O sea, prefieren seguir estando en sus oficinas, viendo qué hacen. Sí. ¿No? Y yo creo que es una muy buena comparación, ¿no? Entre lo agile y lo tradicional, entre home office y estar en sitio, ¿no? Pero ahí sí, está súper bueno eso, Oscar. Y ahí más bien, otra vez, pues ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que como organización somos lo suficientemente elásticos para que parte de la organización esté trabajando en remoto y fuera de estén geolocalizados y sigan cumpliendo con objetivos. Pero si la organización no estaba preparada para montarse en este cambio, pues literalmente, pues ahorita lo hice en este año que pasó, lo hice porque así me llevó la vida, pero ahorita que ya se está normalizando, pues me regreso a lo que yo me conozco en mi zona de confort, que es, pues regrésate a la oficina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oye, pues para ser una entidad de world class, pues tenemos que pensar que nuestros colaboradores tienen claros sus objetivos y trabajan en función de objetivos, de resultados, y que están colaborando entre ellos. Ahora, como RH, ¿qué les doy para que ellos sigan colaborando de esa manera? Y entonces se pone bien divertidas las conversaciones, ¿cómo ven? Creo que ha sido una clase intensa la de hoy. Así que, bueno, entonces para la siguiente sesión, el día martes, empezamos con el tema de la sesión número 2,
esperamos que se puedan reunir en este fin de semana, aunque sea 30 minutitos por ahí, si les alcanza el tiempo para poder ajustar este tema y poder empezar con las sesiones. Espero que se pueda hacer así. Y ya tienen en la plataforma el caso número 2. Así que ese caso por ahora lo vamos a dejar en stand-by porque queremos primero saber cómo les va con ese primer caso para poder darles el paso al siguiente caso, que es un poco más interesante aún, que es el tema de cómo desarrollamos una estrategia de adopción, ¿no? Y que tiene que enlaza principalmente con el caso que estamos trabajando ahora de la sesión número 2. Así que espero que tengan un bonito fin de semana. Si es que en la medida de sus posibilidades se pueden reunir antes del día martes, sería genial. Y si no, ya vemos cómo nos organizamos. Pero espero que tengan un bonito fin de semana. Para los que celebran el Día de la Madre, feliz Día de la Madre, a sus mamás, a sus esposas, a sus hermanas, a sus familiares en general. Y espero que pasen un bonito domingo. Y nada, de mi parte eso es todo, Vic. No sé si tienes algo más que decir. Si no, cerramos sesión. Aprovechemos que nos podamos, o sea, acuérdense que para eso estamos, ¿no? Busquen el espacio y en la medida de lo que puedan, juntémonos 30 minutos y podamos sacar esto ya más en cortito. El espacio es de ustedes, más bien, expriman lo más que se pueda. Sí, si se reúnen, invítennos, ¿sí? Invítenos para ver cómo los podemos ayudar y aprovechar lo más que podamos estos espacios que nos quedan, ¿no? La idea es que podamos organizarnos bien, pero depende mucho de ustedes, así que en la medida que ustedes nos exigen, seguramente nosotros vamos a estar ahí intentando dar la talla. Como Chente, ustedes pregunten, nosotros hasta que sean las 10 o 11, no tenemos problemas. En su casa seguramente ya lo están cortando. Cuídense. Cuídense, gracias. Buenas noches. Igual, buen fin de semana, nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego, equipo. Cuídate. Hasta luego.